Mantenía relaciones íntimas con mis propias hermanas, especialmente con Drusila, a quien trataba como mi esposa. Ordené el exilio y ejecución de mi primo, quien compartía el título de coemperador conmigo, todo para asegurarme el poder absoluto del imperio. Me proclamé Dios viviente y mandé erigir estatuas y templos en mi honor, exigiendo que todos me adoraran. Intenté nombrar cónsul a mi caballo Incitatus, y para demostrar mi desprecio por la realidad, declaré la guerra al dios Neptuno, enviando a mis legiones a azotar las olas del mar. Para financiar mi vida de excesos, confiscaba propiedades de senadores y ciudadanos ricos, acusándolos falsamente de traición. Organizaba orgías y festines grotescos en mi palacio, donde obligaba a senadores y sus esposas a participar en actos de depravación inimaginables. Después de 4 años de reinado, en un oscuro pasillo del Palacio Imperial, oficiales de la Guardia Pretoriana, hartos de mi tiranía, interceptaron y asesinaron al emperador más infame que Roma haya conocido. Mi nombre es Cayo Julio César Augusto Germánico, pero la historia me recuerda como Calígula. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría recrear. Nací en el año 12 después de Cristo en Antium, hijo de Germánico y Agripina la Mayor. Desde pequeño, acompañé a mi padre en sus campañas militares, y los soldados me dieron el apodo de Calígula debido a las pequeñas botas militares que llevaba. Mi padre, Germánico, era un general muy querido por el ejército y el pueblo, lo que hizo que mi ascenso al poder fuera bien recibido inicialmente. Tras la misteriosa muerte de mi padre y la caída en desgracia de mi familia, fui llevado al palacio del emperador Tiberio en la isla de Capri. Allí, bajo la tutela de Tiberio, aprendí sobre la paranoia y la crueldad del poder. En el año 37 después de Cristo, a la muerte de Tiberio, fui nombrado emperador. Los primeros meses de mi reinado fueron moderados y llenos de promesas de restauración y justicia. Sin embargo, una grave enfermedad, que casi me llevó a la muerte, cambió todo. Al recuperarme, me convencí de que mi supervivencia era un signo de mi divinidad y empecé a actuar en consecuencia. Transformé mi ascenso al poder en una era de locura y terror. Me rodeé de aduladores que me alimentaban con historias de grandeza y omnipotencia. Pronto, mis promesas iniciales de un gobierno justo se convirtieron en un reinado marcado por la opresión y la crueldad. La semilla de la tiranía había sido plantada, y no pasó mucho tiempo antes de que floreciera en un despotismo sin igual. Mi comportamiento se volvió cada vez más errático y desquiciado. Despreciaba al Senado romano. Disfrutaba humillando a los senadores públicamente y ordené la ejecución de muchos de ellos sin juicio previo, simplemente por sospechas o por diversión. Recuerdo un banquete en el que estallé en carcajadas. Cuando me preguntaron la razón, respondí que pensaba en lo fácil que sería decapitar a todos los invitados en ese mismo momento. Mi desprecio por los nobles se hacía evidente en cada interacción, asegurándome de que mi poder y mi ira nunca fueran desafiados. Con cada ejecución, sentía que consolidaba mi poder. No había límites para mi crueldad, hacía que los senadores corrieran descalzos a mi lado durante largas distancias, humillándolos y demostrando mi superioridad. Los nobles vivían en un estado constante de miedo, conscientes de que mi voluntad era la única ley en el imperio. Me proclamé Dios y exigí que me rindieran honores divinos. Mandé construir estatuas mías en templos y exigí ser llamado Júpiter. Me vestía con trajes de deidades y héroes, participando en representaciones teatrales y obligando a los senadores a asistir y aplaudir mis actuaciones. Mis acciones eran una burla constante a las tradiciones y leyes romanas. Intenté nombrar a mi caballo Incitatus como cónsul, no por amor a los animales, sino para demostrar mi absoluto desprecio por las instituciones del imperio. Cada uno de mis decretos y mandatos era un reflejo de mi megalomanía. Los templos y estatuas que ordené construir en mi honor no eran suficientes, quería que cada rincón de Roma recordara mi grandeza y mi divinidad. Disfrutaba viendo la tortura y ejecución de personas. Organizaba espectáculos de gladiadores con luchadores condenados a muerte y en ocasiones lanzaba a los condenados a las fieras personalmente. Durante una crisis de abastecimiento de granos, ordené cerrar los almacenes de comida para que la gente sufriera de hambre y así disfrutar de su desesperación. Mi sadismo no conocía límites. Me deleitaba en el dolor ajeno, organizando juegos y espectáculos donde la muerte era la estrella principal. Lanzaba a los condenados a las fieras personalmente, disfrutando de sus gritos y sufrimiento. En tiempos de crisis, como durante la escasez de granos, cerraba los almacenes de comida, deleitándome en la desesperación y el hambre del pueblo. Mi crueldad se extendía a todos los aspectos de mi gobierno, asegurándome de que el miedo fuera la moneda corriente en mi reino.
Gasté enormes sumas de dinero en proyectos megalomaníacos, como la construcción de un puente flotante de 2 millas sobre la bahía de Bayae, para poder cabalgar sobre el agua. Derrochaba en banquetes opulentos y espectáculos fastuosos mientras el pueblo sufría de pobreza y hambre. Mis fiestas y orgías eran conocidas por su desenfreno y perversión, obligando a la nobleza a participar en mis depravaciones. Construí un puente flotante sobre la bahía de Bayae solo para demostrar que podía caminar sobre el agua, un gesto de mi supuesta divinidad. Organizaba banquetes opulentos, donde el lujo y la decadencia eran la norma, mientras el pueblo sufría de pobreza y hambre. Mis fiestas eran escenarios de desenfreno y perversión, obligando a la nobleza a participar en actos de depravación inimaginables. No había límites para mi deseo de demostrar mi poder y mi desprecio por las normas sociales y morales. Mi comportamiento errático y cruel alienó tanto a los senadores como a la Guardia Pretoriana, mi propia fuerza de protección. La conspiración en mi contra fue el resultado inevitable de mi tiranía. La Guardia Pretoriana, encabezada por Casio Querea, decidió que mi reinado debía terminar. En un oscuro pasillo del Palacio Imperial, fui interceptado y apuñalado repetidamente. Con cada puñalada, sentí como mi poder y mi vida se desvanecían. Mi esposa Cesonia y mi hija Julia Drozolo fueron asesinadas poco después, asegurando que no quedaran herederos directos para reclamar el trono. Mi legado es el de uno de los tiranos más infames de la historia romana. En tan solo 4 años de gobierno, sembré anarquía y miedo, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva de Roma y en la historiografía posterior. Aunque algunas historias sobre mi locura y crueldad pueden haber sido exageradas por mis enemigos, mi impacto en el Imperio Romano fue innegablemente destructivo. Soy un recordatorio sombrío de los peligros del poder absoluto sin control y de cómo la corrupción y la megalomanía pueden llevar a la destrucción no solo del individuo, sino también de aquellos que le rodean.